La toponimia en Aragón. Para poder entender la toponimia actual de Aragón, es preciso sumergirse en la historia y remontarse más de 1000 años atrás. Entonces se hablaban en el tercio norte de la península ibérica el gallego, el asturleonés, el castellano, el vasco, el aragonés y el catalán, y en el resto de la península de manera mayoritaria el árabe o mozárabe. Entre los siglos X y XIV todas las lenguas romances fueron extendiéndose según se producía el avance de la Reconquista y los consiguientes desplazamientos de población de norte a sur. En torno al año 1400, el avance del castellano hacia este y oeste es imparable, por lo que el aragonés y el leonés comienzan su retroceso, un retroceso que ya es patente en el año 1600. Por el contrario, las lenguas más alejadas geográficamente del castellano, el gallego, portugués y catalán, mantienen su vitalidad casi intacta. El euskera, mientras tanto, reduce algo su ámbito geográfico. Si nos centramos en Aragón, observamos que hacia 1700 el castellano ha penetrado con vigor, mientras que el aragonés va perdiendo terreno, no así el catalán que se habla en la zona oriental de Aragón. Desde hace unos 200 años, el castellano es la lengua dominante en todo el territorio, mientras que el aragonés hoy ya solo conforma un reducto en el norte de Aragón. Por lo que se refiere al catalán de Aragón, este sigue ocupando los mismos territorios, aunque cada vez más debilitado. En la imagen se reflejan las actuales zonas de uso del aragonés y del catalán de Aragón con sus respectivas zonas de transición. Tras varios siglos de abandono legal, las lenguas de Aragón cuentan hoy con la teórica protección que les confiere el Estatuto de Autonomía de Aragón, que fue aprobado en 1982 y reformado en 3 ocasiones. En su artículo 7 establece que las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento. Asimismo, determina que una ley de las Cortes de Aragón promoverá la protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón. Efectivamente, la Ley de Lenguas recoge este mandato y dedica un artículo específico, el 22, a la toponimia. Según este artículo, en las zonas de utilización histórica predominante de las lenguas y modalidades lingüísticas propias, la denominación oficial de los topónimos podrá ser, además de la castellana, la tradicionalmente usada en el territorio. Asimismo, establece que corresponde al Departamento del Gobierno de Aragón competente en política lingüística determinar los topónimos de la comunidad autónoma. En Aragón tenemos 3 lenguas vivas y un sustrato prerrománico de tipo vascón muy presente en la toponimia, a lo que hay que sumar las reminiscencias árabes, romanas, célticas. En Bisaurri, por ejemplo, encontramos abundantes rocas rojizas, lo que nos habla de su origen vascón. En euskera actual, gorri significa rojo. En la zona sur de Aragón dominan los topónimos de origen árabe y el paisaje rojo se recogen topónimos como Alfambra, La Roja. El mismo paisaje cárdeno puede aparecer también con raíces latinas, como en el lugar de Rubiales. La influencia de los romanos es fundamental a la hora de interpretar topónimos tan importantes como Zaragoza, que no es otra que la ciudad de César Augusto. A la riqueza de los distintos sustratos hay que añadir que Aragón es un territorio muy variado en lo geográfico y con abundancia de hechos históricos. El resultado es que en el nomenclátor geográfico de Aragón hay más de 2 millones de topónimos catalogados en el Instituto Geográfico de Aragón. Este instituto es el órgano responsable de la elaboración de la cartografía básica y derivada de la comunidad autónoma. Trabaja en coordinación con el Instituto Geográfico Nacional y, pese a todo el trabajo realizado, todavía tienen pendiente una depuración toponímica exhaustiva que corrija los muchos errores existentes. Efectivamente, existen muchísimos casos en los que el desconocimiento de la lengua hablada en el territorio ha dado lugar a la castellanización de infinidad de topónimos, llegándose a auténticos disparates. A modo de ejemplo, el barranco Dos Lucas de los Lugares aparece como barranco de las Dos Lucas. Del mismo modo,
la vaca rizuala aparece como la vaca rizada en la cartografía oficial. Algunas deformaciones toponímicas, sobre todo en la zona pirenaica, han venido de la mano de cartografías elaboradas desde regiones vecinas. Así, los primeros pirenaístas franceses rebautizaron algunas cumbres pirenaicas cuyos nombres han llegado a nuestros días como el Monte Perdido, traducción del francés Mont Perdu, y cuyo verdadero nombre es Treserols. Del mismo modo, mapas elaborados en el País Vasco o Cataluña han euskaldunizado o catalanizado respectivamente muchos topónimos altoaragoneses, ignorando su filiación lingüística, en el caso catalán llegando a situar en Cataluña amplios territorios aragoneses. La creación en 2016 de la Comisión Asesora de Toponimia de Aragón contribuirá sin duda a corregir estas situaciones. Este órgano colegiado de carácter consultivo está compuesto por 15 miembros. Entre sus objetivos se encuentran el determinar los nombres geográficos a incluir en el nomenclátor de Aragón y adoptar medidas necesarias para impulsar la normalización de los nombres geográficos y promover su conocimiento, uso normalizado y valor como patrimonio cultural inmaterial. Hasta la fecha, la Comisión ha revisado más de 3.000 topónimos correspondientes a las 11 comarcas bilingües o trilingües de Aragón y se han comenzado a editar mapas municipales que recogen la toponimia de forma exhaustiva. El modo de proceder es aprobar por consenso un listado provisional de cada zona que posteriormente remitió a los ayuntamientos implicados. Analizadas las alegaciones pertinentes, la Comisión elabora una lista definitiva y la remite al Consejo Cartográfico de Aragón para su visto bueno. El Consejo Cartográfico de Aragón eleva la propuesta al Gobierno de Aragón para su aprobación. Hasta la fecha se han aceptado el 100% de las propuestas realizadas por la Comisión, lo que pone de manifiesto el rigor con el que se está trabajando. En definitiva, se está avanzando en la dirección correcta, si bien todavía habrán de pasar bastantes años hasta conseguir una revisión completa de toda la toponimia aragonesa.